Muy buenas creadores de todo tipo, misma vestimenta que el vídeo anterior, pero lo estoy haciendo seguido y me he ido fijando y tampoco es que haya usado mucho el abrigo en el canal y está bien como queda, entonces vamos para adelante. El caso es que nos zambullimos, ¿vale? En una de las lecturas, en mi opinión, obligatorias y más famosas de lo que sería actualmente el panorama literario fantástico. El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Voy por la mitad y bueno, he querido hacer un parón para comunicar cómo van las cosas y me está encantando. Me está gustando mucho y muchísimas cosas curiosas que se pueden ir comentando desde ya. Y bueno, yo creo que el vídeo, es decir, haré un vídeo ahora y cuando termine el libro, pues haré un segundo vídeo para terminarlo, a no ser que pasen cosas locas y las comente, pero bueno, por el momento creo que voy a hacer dos vídeos y quiero definir el priorato del naranjo como, por ejemplo, bueno, una definición, perdón, una fusión en cierta parte, esto ya según las historias que tú hayas visto, pero a mí me recuerda mucho a Juego de Tronos. Yo creo que esto a nadie le va a chocar, ¿no? Porque la propia Samantha Shannon ha dicho que le gusta mucho el tema fantasía, de crear mundos muy amplios, y uno de sus referentes es Juego de Tronos. Juego de Tronos, Señor de los Anillos, ¿vale? Por ahí van los tiros. Y una fusión con Arcane, ¿vale? Quien no lo sepa, pues bueno, se mete en Netflix o se mete en Google y ahí ve imágenes. Una serie súper recomendada y al mismo tiempo también un poco coral, ¿no? Un poco coral con unos personajes que también tienen un poquito de más peso, pero súper coral y súper de crítica social, ¿no? Que eso sí que lo comparte en cierta parte. Entonces, estos son bueno, las referencias que puede tener, ¿vale? Aquí tengo mi chuletilla como siempre. Es un mundo colosal, enorme, abrumador. Eso también tiene referencia pues, con Tolkien, con George R. R. Martin, con este tipo de obras. Y hay una cosa curiosa, ya nos metemos en los primeros tips como escritor o curiosidades como lector de algunos la problemática que tiene tanto concepto, tanto nombre de personaje, de habilidades, de armas, de lugares, es que a lo mejor monstruos, bestias, en algunos momentos te puede hacer un poco lío con algunas cosas. Entonces, yo no sé si de manera intencionada o no, Samantha Shannon ha utilizado nombres que en algunos momentos nos pueden recordar algunas cosas. Entonces, eso ayuda siempre a hacer conexiones mentales. Por ejemplo, Lasia, como Asia, pero con la L. Miducci, ¿no? Nos puede recordar a la familia Medici, ¿no? Por otra parte, Berthnet. El tema Bérez, ¿no? Siempre se ha usado muchas veces. Algo que se ha ido repitiendo en muchas fantasías así, pueden ser guiños. Y tenemos otros cuantos casos en los que sí que se ve este tipo de cosas. Bueno, como a mí me gusta, hay muertes y no se esperan hasta el final. Pueden haber muerte en cualquier momento. Pueden ser de personajes principales o secundarios o entre secundarios y principales, ya según cada uno como le dé la prioridad. Pero eso implica, bueno, son como personajes herramientas que en cierta parte, bueno, pues tienen su función, la cumplen, podrían haberse exprimido más, ¿no? Pero quizá Samantha Shannon no ha querido no ha querido avanzar por esos territorios. Entonces también los mata y bueno, con eso pues abre, bueno, deja ese espacio hueco para otros personajes que se vean obligados a continuar con sus tramas. Eso hace que todo sea más impredecible. Entonces, bien por ese punto. Y bueno, destacar cosas como la religión que hay, bueno, hay como dos ideologías principales dentro del mundo. Luego está el priorato del naranjo, que es como más aparte, más neutral, que se supone que tiene la verdad. Vamos a ver cómo va el mundo, es decir, cómo va el libro, si realmente tiene una verdad o no. Pero el caso es que hay un suceso histórico que pasó, como en nuestro mundo, y eso marcó bueno, pues varias opiniones sobre ese suceso histórico, sobre esos hechos, formando una religión o una antirreligión de alguna forma. Entonces eso conlleva conflicto y el motivo de esta religión es un poco artificial, una religión que se formó, pues bueno, con un propósito y entonces todas esas cosas, pues dan mucho que pensar y molan mucho también, zambullirse por esos aspectos. Otra cosa muy curiosa es
siempre se habla mucho sobre, bueno, en la literatura fantástica siempre ha predominado mucho lo que es el personaje masculino. Personaje masculino y principalmente heterosexual, ¿no? Entonces siempre se habla mucho sobre incluir a la mujer y todo ello. Que eso se ve pues cada vez muchísimo más y es casi ya, bueno, el porcentaje ya es muy grande. El caso es que en esta novela parece como es, en cierta parte es como que redime, en cierta parte tenemos El Señor del Anillo en el que bueno, en el que realmente es casi todo hombre heterosexual, luego tenemos lo que sería Juego de Tronos, en la que un 50-50, pero al menos en temas de género, pero por otra parte, ahora mismo tenemos el Priorato del Naranjo, en el que, pues no he hecho cuentas, pero el 80% de la plantilla es mujer y bueno, en temas de LGTB, pues yo creo que será un 30-40%. Entonces, destacar que es que tampoco queda forzado, no queda forzado. Entonces, yo creo que esto es un trabajo muy interesante que ha de hacer el autor o la autora y que puede quedar bien o mal. En este caso está quedando genial. Y claro, yo creo que es un ejemplo a seguir para, bueno, si quieres conseguir estas cosas, quieres mostrar un poquillo cómo está el panorama, ¿no? Pues léete este tipo de literatura porque yo creo que la cosa está quedando bastante bien. Tengo pendiente otras novelas de Samantha Shannon, como La Era de Hueso, y la segunda parte, no sé qué de Mimo. Creo que hay una tercera y cuarta parte, pero no sé si están en el español o no. Comentádmelo por comentario, porque, no sé, me gustaría, y si inicio la otra saga de Samantha Shannon, quiero terminarla, pero no sé qué pasa con la tercera y cuarta parte. Pero el caso es que no sé si estas partes pues también harán lo mismo, espero que hagan lo mismo y así, bueno, pues voy extrayendo un poquito más de esos referentes. Como último punto me gustaría destacar pues lo que serían algunos personajes interesantes. Ya dije que era una novela coral, pues tenemos varios aspectos como Nicklay Ross, Tane, ¿vale? Nicklay Ross y Tane son los personajes que más me están gustando, pero es porque ahí se ve claramente el tema gris que tienen. Molan mucho los dos personajes, tienen sus propios propósitos y se le ve ese lado luminoso, pero también se le ve ese lado oscuro, ese lado de mentira, ese lado que en cierta parte hay una dualidad. Y eso es un personaje humano real, eso mola cantidad. Y bueno, son ejemplos a seguir para tener un buen personaje. Perdóname. Luego tenemos a otros personajes como Eve, que aquí se puede ver claramente ese otro nombre que tienen, porque Eve es un nombre oculto, ¿no? Un nombre secreto. Bueno, un nombre que tiene como de fachada. Pues su otro nombre, el verdadero es Tiff, ¿no? Entonces, recordamos a lo mejor lo que se decía al principio de para no liar tanto con los nombres, pues usar nombres ya conocidos. En este caso, Eve, que es un nombre ya conocido por lo que es la propia novela en sí, no por tu propia realidad, sino por la novela en sí. Y Arteloth. Eve y Arteloth, bueno, son los más luminosos, por así decirlo. Es verdad que, bueno, Eve, todos juegan con su luz y su sombra. El tema de Eve, bueno, pues que tiene un gran secreto, tiene sus cosas, le van pesando, bueno, pero es un personaje luminoso y es un personaje, ¿vale? Y luego Arteloth, en realidad tampoco es un buenazo, que tampoco se le ve tan buenazo, es decir, a mí mi sensación es que realmente el mundo se le echa encima porque el mundo es muy cruel, por así decirlo, y bueno, a veces difícil para todos, incluso para él. Pero bueno, su carga es que, por ejemplo, su personaje, su compañero, perdón, muere. Su compañero duele y entonces eso le pesa mucho más, se infecta de la enfermedad roja, entonces en cierta parte es como un héroe, un poquito humilde, un poquito inocentón que va consiguiendo sus cosas. Pero bueno, son bien. Pero bueno, los que más me molan realmente, los que retuercen realmente al personaje, como he ido comentando anteriormente, Nicklay Ross y Tané. Y mira que yo con el tema de los científicos tengo un problema de que realmente todos son siempre muy, muy similares. Pero Nicklay Ross se está profundizando mucho en el personaje y me está molando mucho. Nicklay Ross yo creo que tiene un propósito bien definido y quiere conseguirlo y bueno, pues a veces bueno y a veces un poquito menos bueno. Y con esto terminamos. Espero que os haya gustado. Habrá otro vídeo con más cosillas y esperémoslo.